¿Cuál fue el suceso entre Cam y la desnudez de su padre Noé? Con esta pregunta terminamos el capítulo 5, donde estuvimos estudiando a Nimrod y sus reinos. Esa actitud rebelde que le plantó cara a Dios, y también descubrimos que esa actitud rebelde ha seguido intimidando, manipulando y dominando sobre toda la humanidad por medio de la brujería, la hechicería, del ocultismo, de la santería, de la idolatría, de los sacrificios humanos, de niños y todos estos tipos de aberraciones practicadas en todos los países que atentan contra la santidad, el amor, la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. Y si usted que está mirando este video está practicando algunas de estas aberraciones, mi exhortación es que salga de ahí urgentemente. Deje de practicar estas aberraciones porque usted está plantándole cara a Dios. Y toda esta práctica es abominación a Jehová. Acérquese a Dios y será libertado. En la actualidad, esa actitud tiene un nombre: los iluminados. El poder que gobierna al mundo desde la oscuridad, identificado en Daniel como el príncipe de Persia y como el príncipe de Grecia. Y en la actualidad es conocido como el príncipe de este mundo, que opera en los hijos de desobediencia, de acuerdo con Pablo en Efesios 2:2. En el estudio de hoy vamos a descubrir quiénes son los otros descendientes de Cam. Y vamos a volver al capítulo 10, ya que en el capítulo 5 tuvimos que ir al capítulo 11 para ver los detalles de lo que nos revelan los versos del 8 al 12, donde nos revela a Nimrod y su expansión sobre toda la tierra, el cual ya descubrimos que no era una persona, sino que es una actitud rebelde engendrada en Cus, el primogénito de Cam. Y algo importante que la iglesia debe de recordar es que Cus es el padre de los etíopes. Y este pueblo representa a los pueblos de África, de donde se originan todas estas prácticas de brujerías, hechicerías, ocultismos, que a través del tiempo fueron emigrando a nuestro mundo occidental. Es por esta razón que en nuestros países es común la práctica de la hechicería y de la brujería. Y esto lo pueden considerar como un dato adicional para la iglesia. Hoy vamos a escudriñar a Canaán. Aunque deberíamos de escudriñar a Misraim, que es Egipto, a Fute, que es Libia. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en el hijo menor de Cam, que es Canaán. ¿Por qué debemos de enfocarnos en Canaán? Canaán es uno de los personajes más importantes en la historia del pueblo de Israel. Y hoy, por medio de este estudio, vamos a descubrir la verdad que se oculta detrás de este malvado pueblo de Canaán. La historia de Canaán podría asegurar que ninguno ha escudriñado. Y si alguno lo ha hecho y ha descubierto la verdad, no ha tenido el valor de sacarla a la luz del pueblo de Dios. Muchos teólogos, si es que a usted, ¿verdad?, se le agrada esta palabra, honestamente no me relaciono mucho con los teólogos que se han estado levantando en estos últimos tiempos. Pero muchos teólogos han pasado por alto la historia de Canaán. Ya sea por miedo o por desconocimiento, han ocultado esta verdad. Hoy vamos a descubrir qué nos revela la verdad de Dios a la iglesia. Y esto, amados, necesito que por favor lo entiendan. Si la Biblia registra esta historia es porque es relevante y Dios no quiere revelar una verdad. Y esta verdad está relacionada con la redención
con la expiación y con la restauración de toda la humanidad. Y si Canaán no hubiera tenido propósitos redentores, estoy más que seguro de que Dios no la hubiera incluido en la historia. Antes de continuar, quiero pedirle por favor lo siguiente. No critique la palabra de Dios. Si usted tiene duda, mi exhortación es que la cuestione. Pregúntele a la palabra antes de criticarla. Un ejemplo. ¿Qué me quiere revelar en este texto? Lo que usted va a escuchar en este estudio, ningún maestro, o por lo menos que yo sepa, no ha enseñado acerca de la verdadera historia de Canaán. Escuche cuidadosamente. Lo que choque con lo que usted tiene aquí en su disco duro, no lo rechace. Les recomiendo que busque la guía del Espíritu en oración y estoy seguro que Él le va a dar el entendimiento necesario. No sea rebelde a la palabra de Dios. Yo sé que hay pastores y maestros viendo este estudio y me encanta. Y se dirán, ¿con qué viene este ahora? Pues acomódense bien en su lugar, tranquilitos, relájese y busque su Biblia. Y vaya conmigo nuevamente a los versículos anteriores para tratar el asunto de Cam. Vamos al verso 6 del capítulo 10 y leamos. Los hijos de Cam, Cus, que es Etiopía, Misraim, que es Egipto, Fut, que es Libia, y Canaán, que es el menor y es donde quiero que pongamos el enfoque. Ya hemos conocido los 4 hijos de Cam. Vamos ahora a ir un poquito más atrás en la historia de Cam. Vamos ahora al capítulo 9. Creo que ya todos conocen este capítulo. La Biblia lo identifica como la embriaguez de Noé. Vamos a empezar con el verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Antes de continuar, quiero recordarles que la Biblia está escrita en forma de cánticos poéticos, ilustraciones, representaciones, simbologías, alegorías, parábolas y metáforas, entre otras figuras retóricas. Es nuestra responsabilidad discernir el tipo de escritura realizada en el libro que estamos estudiando. Y sobre todo, comprender el mensaje o el consejo de Dios revelado en esa escritura para nosotros. Bien importante. Y empecemos a tirar esa teología al zafacón. También es nuestra responsabilidad buscar la correcta interpretación por medio del Espíritu. Y otra cosa muy importante que de ahora en adelante vamos a encontrarnos son las narraciones, que yo las he identificado versiones infantiles y versiones adultas. Empezando con el verso 18, encontramos una distinción en este verso. Los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Y el verso se enfoca en Canaán, hijo de Cam. Volvemos entonces a preguntarnos, ¿por qué el escritor enfatiza en que Cam es el padre de Canaán? Si Canaán todavía no había nacido. ¿Qué significa Canaán? Significa hijo de Cam. Al igual que Cainán significa hijo de Caín, el cual vamos también a estudiar más adelante. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, bueno, ya esto yo lo toqué. ¿Qué el escritor está tratando de revelarnos? Moisés nos deja la mesa servida nuevamente. Nos toca a nosotros descubrir lo que hay oculto sobre la mesa y quitarle las tapas a los platos y discernir la verdad oculta que al descubrirla nos va a libertar. Sí, Señor. La verdad de Dios nos liberta de todas las mentiras y engaños que han permeado a muchas de nuestras congregaciones. La verdad es sinónimo de la realidad. No, esto en el 19. Y la verdad de Dios llega a nosotros por medio de su revelación, amados. Vamos a continuar leyendo en el verso 19, ¿correcto?
Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Aquí tenemos una revelación de Dios. Toda la familia de la tierra tienen su origen en estos tres hijos, Sem, Jafet y Cam. Dios nos enseña un principio bíblico aquí. Un principio que destruye cualquier teoría que no sea la de la creación. La generación antes de Noé fue bautizada para quitar las inmundicias de la carne, o más bien para destruir el cuerpo del pecado. Pero de este bautismo o destrucción de la raza antediluviana hablaremos cuando entremos en el diluvio, no ahora. En Noé se origina una nueva creación. Usted y yo somos descendientes de Noé. Y un dato importante para la iglesia, los 40 días y las 40 noches del diluvio también tienen un significado. Los 40 días del diluvio es una tipología del bautismo que Cristo tuvo que experimentar. Recordemos los 2 días en la tumba o la generación de 40 años. Si usted sigue el estudio de la segunda venida de Cristo, va a entender lo que digo porque lo expliqué ahí. Si usted no lo sigue, mi exhortación es que lo busque y lo siga. Pedro nos revela en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, que este bautismo, refiriéndose al diluvio, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, como a los del diluvio literalmente o físicamente, sino con la aspiración, es decir, atrayendo nuestra alma hacia Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Todos estos puntos los estudiaremos cuando entremos en el diluvio. Y esta enseñanza va de gratis para la iglesia, amados. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Es importante que entendamos que este evento no sucedió de la noche a la mañana. Estamos hablando de labrar la tierra, sembrar la semilla, el proceso de crecimiento, el proceso de la vendimia o vendimia, el lagar y finalmente obtener el vino y fermentarlo. Este proceso puede tardar varios meses. Por tanto, esto ocurrió lo más probable varios meses o años después de que salieron del arca. Recordemos que el relato bíblico por lo general no nos revela el tiempo entre un acontecimiento u el otro. Nosotros como estudiantes de la Biblia, el Espíritu Santo que nos revela debemos de sabiamente involucrarnos con el texto y entender lo que el escritor nos está tratando de revelar o de comunicar. Verso 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Dice el relato que Noé aparentemente tuvo una buena cosecha de uvas, de las cuales hizo un buen vino. Y se le pasó la mano en la tomadera del vino hasta el punto de emborracharse. Con este comentario no quiero juzgar a Noé, pero aparentemente antes del diluvio tenía un viñerito. Y Dios aquí nos está revelando un principio de vida. El tomar vino no es pecado. Antes de juzgar, escuche. En la Escritura, el vino es símbolo de alegría, de júbilo. Y eso es lo que la Escritura nos revela, en la historia de Israel. El apóstol Pablo nunca condenó tomar vino. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué en nuestras congregaciones se ha prohibido tomar vino, cerveza y alcohol? El problema radica en que estas bebidas contienen ingredientes aditivos que nos crean adicción. El vino nos domina, la cerveza nos domina, el alcohol nos domina. Inclusive hasta la Coca-Cola nos domina. Porque contienen ingredientes que causan adicción. Y si usted no lo sabe, a usted que lo más probable le encanta la Coca-Cola, esta bebida y las antes mencionadas contienen LSD. ¿Con qué propósito? Manipular nuestras mentes. Mi responsabilidad es enseñarles y su responsabilidad es aprender.
Y por tanto, para no caer en la misma condición en la que cayó Noé, ni en la que cayó Lot tampoco, mejor no tomamos ningún tipo de bebidas alcohólicas. Espero haber aclarado el punto del vino y del alcohol para que no haya confusión. Y ese es el principio que Dios está mostrándonos por medio de la historia de Noé. El relato nos dice que al desembarcar, aparentemente, una de las primeras cosas que hizo fue cosechar uvas para tomar vino y alegrar su alma, el cual no me opongo. Y vimos que el resultado fue una borrachera que perdió el conocimiento total. Estaba embriagado de vino en vez de embriagarse del Espíritu Santo. Las consecuencias pues fueron nefastas. ¿Cuál es el principio bíblico aquí entonces? Dios quiere a un pueblo sobrio y despierto para que no sea engañado por Satanás, al igual como fue engañado Noé. Y nos revela que Noé estaba desnudo o descubierto, como nos dice el texto, en medio de su tienda. No estaba desnudo al aire libre. Dice que estaba en su tienda privada donde se supone que nadie debería de entrar. Y ahora vamos a entrar en el texto clave. Verso 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y nuevamente el escritor pone el énfasis en Cam como padre de Canaán 2 veces. En estudios anteriores les he enseñado que el escritor que pone énfasis en algo significa que hay algo importante que Dios quiere revelarnos en el pasaje. Es la segunda vez que el escritor nos enfatiza que Cam es el padre de Canaán. Y para el buen entendedor, creo que con una sola vez bastaría. Pero Dios quiere revelarnos algo importante en este pasaje, amados. Y hoy vamos a descubrir qué es eso importante. En este texto vamos a escudriñar 2 puntos importantes. El primero es que nos dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y el segundo es, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Ok? Ay, déjame ver. Nosotros como estudiantes de la Biblia debemos de involucrarnos con este texto. Descubrir lo que Dios intenta revelarnos y ver si es relevante o no para nosotros. Dios quiere revelarnos algo y Él quiere que respondamos de la manera correcta, en fe y en obediencia. Ahora bien, tenemos que cuestionar al texto. Dice el texto que Cam vio la desnudez de su padre. ¿Es un pecado ver a su padre desnudo? ¿O el Señor nos quiere revelar algo diferente? En los tiempos de los patriarcas, tiempos antiguos, ¿qué significaba la desnudez? ¿Dónde podemos encontrar respuesta a estas preguntas? La Biblia es su propio intérprete. Quiero que busquemos el libro de Levíticos, en particular el capítulo 18. En este capítulo Dios nos revela unos principios morales para su pueblo. Leamos los versos del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová nuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y el 5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás.
es la desnudez de tu padre. Ok, vamos a analizar estos textos, en particular el 7 y el 8. Dios le dice al pueblo que no hagan como hacen los egipcios, ni tampoco hagan como hacen los de Canaán. Y les dice que no anden o vivan conforme a sus estatutos o sus costumbres. Si usted nota en este pasaje, Dios saca a relucir a Egipto, que es Misraín, y a Canaán, los dos hermanos. Y como si fuera poco, lo relaciona con la inmoralidad o la depravación sexual. Ahora bien, Dios dice en el verso 7 que no descubras la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre, porque es tu madre. Y el verso 8 dice, y es aquí donde quiero que prestemos la atención, dice Dios que la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. En otras palabras, que ver la desnudez de tu madre o la desnudez de la mujer de tu padre es igual a ver la desnudez de tu padre. ¿Entienden? Entonces, ¿qué desnudez vio Cam? ¿La del padre o la de la madre? ¿Qué significa ver la desnudez de su padre? Vamos a leer estos textos nuevamente, pero ahora usaremos la nueva versión internacional. Y les recomiendo que se pongan cómodos, ¿ok? No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque tu madre es. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. Sorprendente, ¿no? ¿Qué nos revela esta versión? Que ver la desnudez de su padre significa tener relaciones sexuales con su madre, en este caso. Ahora podremos entender lo que Dios nos quiere revelar. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que no hagan como hacen los de Canaán? ¿Cuál es el misterio de todo esto? ¿Por qué Dios no nos quiere revelar esta información? Cam tuvo relaciones sexuales con su madre. ¿Tendría también relaciones sexuales homosexuales con su padre también? El diablo es sucio y asqueroso. Yo tengo mi opinión personal, la cual no voy a compartir. Pero eso se lo voy a dejar a usted allá. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué ningún maestro o teólogo ha enseñado esto que Dios nos revela en su palabra? La respuesta es bien sencilla, amados, por una de dos razones. O por miedo o por pereza. Pereza por no dedicarse a escudriñar las escrituras. Y por miedo por no perder su reputación o su dignidad. Ambos casos lo convierten en un cobarde, falso maestro y engañador. Y un opositor a la verdad absoluta de Dios. Nuestros teólogos, maestros y líderes nos han engañado enseñándonos las versiones infantiles porque no están preparados para enseñar la versión adulta. Y el propósito no es ofenderlos. Me perdonan si estoy siendo muy franco. El propósito es que me indigna saber que nuestros maestros han sido perezosos en el estudio de las escrituras. Ahora nos toca descubrir qué pasó, qué Dios nos quiere revelar. Entiendo que muchos de ustedes deben de estar sorprendidos con esto que acabamos de descubrir en la Biblia. Y lo entiendo. Es mi responsabilidad enseñar todo lo que la Escritura enseña sin ocultar nada. El mismo Señor dijo en Mateo 13:35, y voy a leerlo para que lo entiendan bien claro. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y esta es una de esas cosas. Si esto está aquí, vamos a descubrir por qué está aquí. Pero esto lo iremos descubriendo poco a poco hasta llegar al texto que nos va a revelar todo por lo que Dios tuvo que encarnarse en la persona de su Hijo.
para redimirnos de este horrible pecado. Si esta historia le ha causado una alarma en su corazón, les recomiendo que se preparen para lo que muy pronto vamos a descubrir. Vamos a continuar con el segundo punto. Y le dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Y les adelanto que este punto es tan complejo como el primero. Ya hemos visto que Moisés usa la expresión ver la desnudez de su padre, la cual ya estudiamos, como una metáfora con el propósito de revelarnos la información y a la misma vez ocultárnosla. Y lo mismo usa en esta segunda mitad del texto. Decirlo a sus hermanos significa invitarlos a ellos también a tener relaciones sexuales con sus padres, o por lo menos con su madre en este caso. Debemos de hacernos preguntas, amados. ¿Qué motivó a Cam a cometer semejante inmoralidad sexual? Ahora podemos entender por qué su primogénito Cus engendró a Nimrod. ¿Puede usted entender por dónde es que vamos? Anteriormente hice una pregunta. Si Noé fue hallado perfecto en toda su generación, entonces, ¿qué pasó con su descendencia? ¿Sabe usted cuál es la pregunta que debemos de hacernos? La pregunta que resuelve todo este mal en la sociedad de Noé, en su descendencia. ¿Quién es la esposa de Noé? ¿Quién es la madre de Cam? Usted me dirá que la Biblia no registra el nombre de la esposa de Noé. ¿En serio? ¿No lo registra? Cuando entremos en la época antes del diluvio, lo descubriremos, amados. Mientras tanto, se lo voy a dejar de asignación. Continuamos con el verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí Dios nos revela un principio moral de vida. ¿Cuál es ese principio? El principio de la influencia. No porque Cam haya cometido un acto de inmoralidad sexual, quiere decir que lograría influenciar a sus hermanos. No porque alguien nos invite a participar de sus malas obras. Nosotros tenemos que dejarnos influenciar. De acuerdo con el relato, estos 2 hermanos fueron más sensatos que Cam. Y de una manera muy cuidadosa y sabia, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarla. Ahora bien, y quiero que preste mucha atención a esto. Cuando Moisés dice que ellos cubrieron la desnudez de su padre, significa que actuaron de una manera diferente a la que actuó su hermano Cam. Y Dios en este pasaje nos está revelando por medio de la actitud de Sem y de Jafet el modo que Él quiere que nosotros respondamos cuando nos encontremos en una situación similar. Ese es el carácter de Dios y lo refleja por medio de Sem y Jafet. ¿Con qué propósito? Para instruirnos a nosotros que los propósitos de Dios, que sus planes, su carácter, lo que Él planea debe ser reflejado en nosotros y por medio de nosotros, amados. Esa es la verdad que Dios quiere revelarnos cuando nos encontramos en pasajes como este. Mientras Cam descubre la desnudez, Sem y Jafet cubren la desnudez. Es decir, que Moisés usa estas metáforas para revelarnos que ellos no participaron del acto sexual inmoral. Si descubrir la desnudez significa tener relaciones sexuales, entonces debemos de ser sabios y entender que cubrir la desnudez significa no tener relaciones sexuales. Moisés nos revela una verdad y la coloca en platos tapados sobre la mesa. Es nuestra responsabilidad quitarle la tapa al plato. ¿Cuál es esa tapa?
la forma en la que está redactada la Escritura. La tapa es la metáfora que Moisés usa para cubrir la verdad revelada.